Muy buenas, aquí el Panda Rojo trayéndoles la novena parte de Endese con un nuevo comienzo. Esta increíble historia es obra de Sotis, así que disfrútenla. Capítulo 80, Toxina. Aunque el veneno de titán en el cuerpo de Van tenía cierto efecto adormecedor sobre los nervios, esa sensación desgarradora de carne y tendones seguía haciéndole sentir insoportable. Un rugido sordo salió de la boca de Van. Quiso soltarlo, pero la reacción de Víctor fue más rápida. Apartando los dos trozos de carne que tenía en las manos, Víctor aprovechó el breve instante antes de que la mano de Van que tenía en su garganta se apartara. De repente, alzó ambos brazos y metió los 10 dedos, cubiertos de sangre, en la enorme herida que acababa de abrirse. El tubo de suero intravenoso que estaba detrás de la cabeza de Van comenzó a bombear más rápido. A medida que una dosis mayor de veneno de titán hacía su efecto, los músculos ya retorcidos de Van comenzaron a hincharse aún más. Las heridas recién abiertas primero expulsaron grandes cantidades de sangre fresca, y luego los vasos sanguíneos comenzaron a contraerse por sí solos para detener la hemorragia. El cuerpo de Van volvió a crecer en altura a medida que sus músculos se expandían. Los músculos de sus hombros se hincharon hasta ser más grandes que 3 de las cabezas de Víctor juntas. Como único humano capaz de sobrevivir tras adaptarse a una dosis alta del veneno de titán, Van podría, en teoría, levantar hasta 15 toneladas. Sin embargo, esto le causó graves daños ocultos en el cuerpo, por lo que no se atrevió a usarlo con frecuencia. Por muchas veces que Batman lo derrotara, Van siempre lograba recuperar su espíritu de lucha más rápido que nadie y volver a la carga. Tras entrar en ese estado extremo, Van se dio cuenta con terror de que, Batman, ni siquiera parecía percatarse de que algo había cambiado. Víctor no mostró ninguna reacción, y sus 10 dedos continuaron hundiéndose más profundamente en las heridas de Van. Se clavaron como clavos de acero, separando los músculos abultados e hinchados, y se apretaron alrededor del hueso radio en el antebrazo de Van. Incluso las bestias pueden sentir miedo. Además, el veneno titán solo afectó la inteligencia de Van, pero eso no significaba que ya no pudiera pensar en absoluto. Un extraño temor se apoderó del corazón de Van como una serpiente venenosa. No eres Batman. Correcto. Lástima que no haya premio. Al ver el miedo en los ojos de Van, Víctor sintió como si la alegría que había perdido estuviera empezando a regresar. Los dedos de Víctor comenzaron a apretarse. A medida que la fuerza aplastante aumentaba, un crujido espeluznante provino de las articulaciones de Van. En menos de 2 segundos, Víctor le habría arrancado los huesos del brazo a Van. El veneno titán del que Van siempre se había sentido orgulloso ya no podía brindarle ni la más mínima sensación de seguridad frente a este demonio que se hacía pasar por Batman. Pero justo cuando la sonrisa de Víctor comenzaba a volverse inquietante, Van se arrodilló repentinamente ante él. Punto. La excesiva y deformada expansión muscular del veneno de titán incluso comprimió las cuerdas vocales de Van, dejándolo capaz de emitir únicamente sonidos amortiguados. El pesado cuerpo de Van se estrelló contra el suelo de la alcantarilla con un fuerte golpe. Tisk. A Víctor le pareció aburrido otra vez. Esta rendición total significó que la maldición ya no tenía ningún valor para él como fuente de disfrute. Era como si Van, a sus ojos, no fuera diferente de esos ancianos indefensos, mujeres débiles y niños. Piérdase. Con una patada ligera que envió el enorme cuerpo de Van volando hacia la alcantarilla, Víctor se giró para ayudar a Nightwing a levantarse. Los dos desaparecieron rápidamente en la oscuridad de la alcantarilla. Solo después de salir completamente de la alcantarilla, Víctor activó su auricular y se conectó al canal de Oracle. Ya ahuyenté a Van. Nightwing fue alcanzado por algún tipo de gas nervioso. ¿Dónde debería llevarlo para que lo traten ahora? Siguiendo las instrucciones de Oracle, Víctor sacó un dispositivo del tercer bolsillo táctico situado en el lado izquierdo de su cintura. Tomó una jeringa del lateral del dispositivo, extrajo una pequeña muestra de la sangre de Nightwing y luego volvió a conectar la jeringa al dispositivo. Finalmente, Víctor colocó la parte inferior del dispositivo sobre la frente de Nightwing para realizar un escaneo detallado. Tras permanecer en silencio durante unos segundos, la voz de Oracle se tornó seria. El gas nervioso no es el mayor problema.
Van añadió algún tipo de aerosol tóxico desconocido al gas nervioso. Estas diminutas partículas entraron por su nariz al inhalarlas y se adhirieron a sus vasos sanguíneos. Después, el aerosol entró en una especie de estado semi-inactivo y ahora está liberando veneno de forma lenta y continua. Tras escuchar un rato, Víctor aplaudió repetidamente, indicándole a Oracle que parara. ¿No deberías darme una solución primero? La vacueva probablemente no pueda con este tipo de aerosol tóxico. Te envío las coordenadas. Alguien allí puede encargarse de ello. Lo mejor es que Nightwing llegue en 5 minutos. Víctor echó un vistazo a la dirección que aparecía en la pantalla de su protector de brazo, y sus pupilas se contrajeron. Nueva Inglaterra, a Ivy Town. ¿Por qué diablos nos vamos del país? Aunque dijo esto, Víctor agarró a Nightwing y rápidamente alzó el vuelo. Pero justo cuando volaba velozmente por el cielo nocturno, Oracle gritó de repente para detenerlo. Oh. Espera, la información no se actualizó hace un momento, aquí tienes la nueva dirección. Esta vez fue mucho más normal. Laboratorios Star, sucursal de Nueva York. Beckett sujetó al inconsciente Nightwing, dio un gran giro en el aire y se precipitó hacia la nueva dirección. La voz de disculpa de Oracle se escuchó a través del auricular. Disculpen, acabo de recibir la información. El Dr. Palmer, de Ivy Town, volvió a realizar una misión de campo recientemente, pero tiene un estudiante trabajando en Star Labs. ¿Un estudiante? ¿Estás seguro de que las habilidades de esta persona son suficientes? Por cierto, ¿qué investiga ese doctor que mencionaste? Sustancias tóxicas. Microestructura y radiación. De hecho, ya conociste a su alumno en la vacueva la última vez. ¿Quién era? El átomo. Aunque Oracle lo retrasó unos segundos, Víctor logró llevar a Nightwing a la sucursal de Star Labs en Nueva York en menos de 30 segundos. Desde fuera, el edificio parecía una especie de enorme rosquilla blanca. Desde que despertó su habilidad de campo de fuerza, Víctor también había aprendido a volar a gran velocidad sin dañar el área a su alrededor. Normalmente, para evitar generar explosiones sónicas de alta energía o ondas de choque aéreas violentas, Víctor necesitaría más de un minuto para volar esta distancia. Un joven, que probablemente había sido despertado por el mensaje de Oracle hacía apenas unos segundos, miró con cierta incredulidad a Víctor y Nightwing descendiendo del cielo y se frotó los ojos. Batman. Pensé que aterrizarías usando algún método más sigiloso, al estilo ninja. Víctor no respondió, y cambió de cargar a Nightwing a cargarlo como una princesa. La otra persona pareció darse cuenta de que no era momento para charlar. Rápidamente se dio la vuelta y corrió hacia la entrada, abriendo de golpe ambas puertas de cristal. De camino al laboratorio, tras echar un vistazo disimuladamente al silencioso Batman, el joven no pudo evitar presentarse. Puede que aún no me conozcan. Soy alumno del Dr. Ray Palmer. Me llamo Ryan Choi. La puerta del laboratorio se abrió y una investigadora, de cabello rizado castaño claro rubio y vestida con una bata blanca de laboratorio, ya estaba de pie junto a una mesa de experimentos que había sido despejada temporalmente. Víctor lo miró con cierta sorpresa. Él pensaba que aquel joven era simplemente un investigador estudioso y trabajador que se alojaba solo en el laboratorio, pero resultó que también había una mujer hermosa allí con él. El joven pareció comprender la mirada en los ojos de Batman, e inmediatamente su rostro se puso rojo. Ella es Rande, mi ayudante de cátedra. También tiene una excelente trayectoria en la investigación de microestructuras. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 81, El átomo. Tras tumbar a Nightwing sobre la mesa de experimentos, Ryan Choi, que antes estaba inconsciente, pareció transformarse instantáneamente en otra persona. Se puso serio y concentrado, como si al instante hubiera borrado de su mente todos los pensamientos que lo distraían. La asistente, llamada Rande, empujó una máquina que parecía una lámpara de escritorio de gran tamaño. Ryan retiró la pantalla de la lámpara, haciendo que el dispositivo plano en la parte superior del instrumento se alineara con la cabeza de Nightwing.
Oracle ya me había descrito brevemente el problema anteriormente. Ryan parecía estar hablando solo. Necesitamos identificar rápidamente la ubicación de todas las partículas de aerosol adheridas a sus vasos sanguíneos y eliminarlas una por una. Ryan levantó la vista de repente hacia Víctor. Sin embargo, este laboratorio no dispone del antídoto adecuado, y la eliminación de las partículas de aerosol será un proceso largo. Justo en ese momento, Oracle le envió a Víctor una nueva solicitud. Metió la mano en el bolsillo táctico que llevaba en el lado derecho de la cintura y sacó una inyección. Introdujo la aguja en el costado del cuello de Nightwing e inyectó todo el medicamento en su vena. Ryan bajó la cabeza y usó los dedos para abrir los párpados de Nightwing y examinarlo. Tras confirmar que el antídoto temporal que había usado Víctor estaba funcionando, Ryan asintió con la cabeza a Rande, que estaba a su lado. Rande activó la pantalla conectada al escáner, y solo entonces Ryan se subió el abrigo, dejando al descubierto un cinturón de diseño extraño alrededor de su cintura. En ese momento, Víctor finalmente recordó dónde lo había visto antes. Ese día, entre los superhéroes que visitaban a Flash en la Batcueva, había un hombre que vestía un traje rojo y azul con un cinturón de ese tipo en la cintura. Tras recordar que Oracle había dicho anteriormente que Ray Palmer era Atem, a Víctor le pareció algo extraño. Así que este es el equipo de tu profesor. Ryan parecía un poco nervioso. Tras respirar hondo, asintió lentamente. El Dr. Palmer suele ir de misión. Antes de partir, siempre me confía su equipo y su laboratorio. La Liga de la Justicia a veces necesita la tecnología de reducción de tamaño de Atem, y es entonces cuando ocupo su lugar temporalmente. Esta era realmente la primera vez que Víctor oía hablar de algo así. Este hombre, Ray Palmer, parecía confiar en su alumno. Tras tomar el casco de Rande, Ryan se lo puso y buscó el interruptor en su cinturón. A continuación, me reduciré a un tamaño de 5 micrómetros. Entraré en los vasos sanguíneos faciales y cerebrales de Nightwing a través de su membrana nasal. Rande, después de escanear todas las posiciones del aerosol, transmíteme las señales. La asistente, una mujer de cabello rizado color marrón dorado, finalmente pronunció su primera frase. De acuerdo, Dr. Choi. Ryan asintió y activó el dispositivo de encogimiento, y todo su cuerpo se encogió, dejando tras de sí capas de imágenes residuales que se desvanecían. En un abrir y cerrar de ojos, Ryan se volvió microscópico. Saltó por los aires y voló hacia el rostro de Nightwing. Tras ver cómo Ryan desaparecía tras el rostro de Nightwing, Víctor finalmente tuvo tiempo de recorrer los famosos laboratorios Star de los cómics de su vida anterior. En el universo de DC, entre las tecnologías avanzadas creadas en la Tierra que superaban con creces los estándares humanos normales, aparte de las que poseían algunos superhéroes, el 70% restante provenía de este famoso lugar. Antes de hoy, Víctor desconocía que Star Labs tuviera tantas sucursales en prácticamente todas las ciudades importantes de Estados Unidos. Había una sucursal en Nueva York, una en Metrópolis, una en Central City y otras. Anteriormente, Víctor pensaba que solo había uno. En su memoria, la sucursal de Star Labs en Metrópolis incluso podía, en algunas de las primeras animaciones de DC, abrir casualmente un portal bidireccional para viajar a universos paralelos sin depender de la fuerza de la velocidad. Ni siquiera la tecnología de la Batcueva podría lograr eso tan fácilmente. Pero justo cuando el campo de fuerza de Víctor envolvía a la asistente llamada Rande, sus sentidos agudizados notaron de repente algo extraño. La mirada fría de Batman se posó instantáneamente en Rande. Rande tembló visiblemente. «Estás muy nervioso». El modulador de voz seguía encendido. La voz que emitía Víctor era casi idéntica a la de Batman, lo que ejercía una tremenda presión psicológica sobre Rande. Rande rió nerviosamente 2 veces y, sin darse cuenta, jugó con un mechón de pelo que le caía sobre el hombro. Es normal ponerse nervioso cuando Batman está tan cerca de mí por primera vez, ¿verdad? No respondió. Tras varios segundos de silencio, Víctor desvió la mirada. Lo que sentía no era nerviosismo sobre si la cirugía de Atem, tras su encogimiento, tendría éxito. Era más bien miedo. Instintivamente se sentía incómoda estando tan cerca de Batman.
¿Qué clase de persona le tendría miedo a Batman? La primera es para alguien que al menos entiende lo básico sobre Batman. Al fin y al cabo, los habitantes de otras ciudades fuera de Gotham entendían a Batman, como mucho, como un superhéroe con una personalidad un tanto extraña. El segundo tipo es alguien que comprende la verdadera naturaleza de Batman y tiene algo que ocultar. Una mujer que se mantiene cerca del Dr. Ray Palmer tiene algo que ocultar. Probablemente era alguna villana de las historias originales de Atom en los cómics. Víctor no era el tipo de persona que estudiaba cada pequeño detalle, y además, muchos recuerdos de su vida anterior ya se estaban desvaneciendo. Starande era quizás una villana menor de segunda o tercera categoría, o la némesis de un héroe de segunda o tercera categoría. Hacía apenas unos minutos que Víctor había dejado de rodillas al famoso villano de Gotham, Van. Le interesaba aún menos interferir con un personaje tan insignificante. Tan solo unos minutos antes, Víctor había dejado de rodillas al famoso villano de Gotham, Van. Le interesaba aún menos tratar con una persona tan insignificante como ella, siempre y cuando no se atreviera a interferir en la cirugía de Nightwing justo delante de él. Hablando de eso, si Ryan y Rande creen que Víctor era Batman, eso significa que la Bat-familia hizo un muy buen trabajo manteniendo en secreto el coma de Batman. Lo más probable es que, aparte de los 7 miembros principales de la Liga de la Justicia y Víctor, los demás miembros de la Liga de la Justicia aún desconocieran que Batman estaba en coma. Tras observar cómo Rande comenzaba a informar a Latem sobre la ubicación de las partículas de aerosol tóxicas detectadas, Víctor simplemente retrocedió unos pasos. Esto le dio a la mujer, que tal vez estuviera ocultando algo, al menos una pequeña sensación de seguridad por el momento, para que pudiera concentrarse mejor en ayudar a completar la cirugía de Nightwing. A continuación, centró su atención en la pantalla conectada al escáner y marcó cada nodo capilar en la cabeza de Nightwing. Un punto de luz azul que representaba a Ryan se desplazaba continuamente a lo largo del torrente sanguíneo. Hacía una breve pausa hasta que desaparecía la marca que indicaba el punto anómalo en la pantalla. El resultado fue realmente muy rápido. En menos de 10 minutos, el 80% de los puntos anormales en la cabeza de Nightwing ya habían desaparecido. Sumado al efecto del antídoto temporal que le habían inyectado antes, Nightwing gruñó y abrió ligeramente los ojos. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 82, Advertencia. Víctor dio un paso al frente rápidamente y agarró a Nightwing por el hombro. La mente de Nightwing aún estaba confusa, y lo último que recordaba antes de desmayarse era estar en peligro. No te muevas. El átomo está realizando una cirugía dentro de tu cerebro. Víctor no sabía con certeza si un movimiento brusco afectaría al nivel microscópico, pero incluso una persona normal sabría que no debe moverse descuidadamente durante un momento crítico de una cirugía. Nightwing abrió los ojos y vio a Batman sujetándolo. Se quedó mirando un instante, y entonces recordó que era Víctor disfrazado de Batman. Se relajó un poco y comenzó a observar los alrededores. Laboratorio Star, ¿dónde estaban? Nightwing pensó de repente en algo aún más aterrador. No mataste a Van, ¿verdad? Rande se puso rígida de repente tras escuchar las palabras de Nightwing, y una mezcla de horror e incredulidad se reflejó en su rostro. Tras escuchar las palabras de Nightwing, Rande, que estaba de pie detrás de Víctor, se quedó paralizada de repente. Una mezcla de miedo e incredulidad se reflejó en su rostro. Víctor negó con la cabeza. No, solo le dejé inutilizados los 2 brazos. De verdad parezco disfrutar tanto matando gente. Nightwing finalmente se relajó por completo. Entonces está bien. Aunque con alguien como Van, que es un tipo extremadamente peligroso, a Nightwing en realidad no le importaba demasiado si Víctor lo mataba o no. Sin embargo, no había otra opción. A Batman sin duda le importaría cuando despertara. Nightwing había ignorado audazmente a Superman y Plastic Man, a quienes Batman probablemente habría aceptado mejor, y en su lugar eligió a Víctor para disfrazarse como el Caballero Oscuro. Él mismo tenía ciertas dudas al respecto, pero Nightwing acertó.
Mientras Víctor pudiera contenerse y no cruzar la línea del asesinato, el miedo que infundía en los demás superaba con creces el nivel habitual de Batman. El miedo que infundía en aquellas personas acostumbradas a tratar a Batman como parte de un juego era, en cierto modo, incluso mayor que el del propio Batman. Siempre y cuando no usaran este método con demasiada frecuencia, que Víctor sustituyera a Batman de vez en cuando no estuviera disponible era mucho más adecuado que usar a Superman o a Plastic Man. Si Superman fingiera ser Batman, jamás lograría superar al Pingüino. Además, Plastic Man era aún menos adecuado, ya que era inmune a la mayoría de los daños físicos, y usar el traje de Batman limitaría sus propias habilidades. Y por si fuera poco, Plastic Man no tenía habilidades para el combate cuerpo a cuerpo, y ponerlo a interpretar a Batman sería un desastre. Por otro lado, el disfraz de Víctor solo consiguió que Pingüino pensara que Batman se había vuelto aún más loco. Tras unos minutos, Ryan finalmente terminó de eliminar todas las partículas tóxicas de aerosol adheridas a los capilares del cerebro de Nightwing. Nightwing sintió de repente un picor en la nariz y estornudó violentamente. El átomo, que salió disparado junto con innumerables gotas de saliva, recuperó su tamaño normal en el aire y aterrizó en el suelo rodando. Tras observar la mucosidad pegajosa de color rojo y blanco que se le había adherido al cuerpo, y que además había aumentado de tamaño con él, Ryan dijo con cierta incomodidad que primero necesitaba limpiarse. Las toxinas aún no han desaparecido por completo de tu cuerpo, pero si descansas un poco más, estarás bien. Nightwing expresó su agradecimiento con cierta vergüenza. Ryan hizo un gesto de desdén con la mano. Esa extraña asistente también suspiró aliviada y rápidamente se llevó a Ryan para lavarle la suciedad del traje. Después de que Ryan y la asistente se marcharan, Víctor señaló el casco de murciélago que llevaba puesto. «¿Sigues necesitando mi ayuda mañana por la noche?» Antes de que Nightwing pudiera hablar, se escuchó primero la voz algo emocionada de Oracle. «Bruce ya se ha despertado. Le he contado que vas a sustituir temporalmente a Batman por una noche, y Bruce me ha dicho que quiere preguntarte algunas cosas mañana durante el día». «¿Mañana durante el día?» Víctor estaba algo confundido. Nightwing ofreció una breve explicación. Para diferenciar mejor la identidad de Batman de la de Bruce, Bruce a veces creaba deliberadamente situaciones en las que él y Batman aparecían en el mismo lugar frente a los medios de comunicación. Después de todo, la hemorragia cerebral y el coma de Batman significaron que Bruce tampoco pudo aparecer en la Torre Wayne durante varios días. La idea de Bruce era que, puesto que Víctor ya llevaba el traje, bien podría acompañarlo al día siguiente y representar una escena de un superhéroe visitando a un amigo frente a los medios de comunicación. El comunicado de prensa de Wayne Enterprises afirma que la razón por la que Bruce fue hospitalizado fue que se enfrentó a algún tipo de ataque terrorista, posiblemente relacionado con una conspiración orquestada por lunáticos en Gotham City, y usted, como Batman, acudió personalmente a Bruce para interrogarlo en persona como parte de la investigación. Oracle estuvo de acuerdo con la explicación de Nightwing. Además, Bruce probablemente también quiera oírte hablar personalmente del señor Thomas y la señora Marta. Víctor miró con cierta impotencia a Nightwing, que intentaba darse la vuelta y bajarse de la mesa. Me parece muy razonable pedir una compensación por colaborar en esta actuación, ¿verdad? Tras tocar suelo, los pasos de Nightwing seguían siendo algo inestables. Víctor, con disimulo, le ayudó a sujetar el brazo para que tuviera mayor apoyo. Nightwing se apoyó en el brazo de Víctor y respiró con dificultad varias veces. Wayne Enterprises no será tacaña en este sentido. Después, ambos abandonaron lentamente el laboratorio Star. Al salir, le expresaron nuevamente su agradecimiento a Ryan, quien se secaba el cabello con una toalla húmeda. Sin embargo, la asistente no acompañaba a Ryan y nadie sabía a dónde había ido. Mientras los tres se cruzaban, Víctor lo pensó un momento y aún así se detuvo para hacerle una pregunta a Ryan en voz baja. ¿Cuándo contrató el Dr. Palmer a este asistente? Ryan se quedó paralizado por un instante, y un ligero rubor se pudo apreciar claramente en su rostro. Este chico sí estaba interesado en la ayudante de su profesor. Ah, ¿te refieres a Arande? Ryan se rascó la cabeza. Yo tampoco estoy muy segura.
El profesor conoció a Arande durante una de sus expediciones de investigación de campo. Después, la mantuvo a su lado, y a Arande también le gusta investigar estructuras microscópicas. Mantenido a su lado. Víctor repitió en voz baja. Entonces, ¿por qué el doctor Palmer decidió ir solo a esta misión de campo esta vez? Ryan se encogió de hombros con expresión algo inexpresiva. El doctor Palmer es, en efecto, a veces un poco peculiar. Le gusta ir con frecuencia a viajes de investigación de campo, incluso me recomendó a la universidad donde trabaja como profesor y me tuvo como profesor sustituto cuando no tenía tiempo. A este Ray Palmer realmente no le importaba nada. Incluso podía ceder su puesto de profesor con total tranquilidad. Fue una suerte que Ryan también tuviera un doctorado en el mismo campo académico. De lo contrario, no habría manera de asumir tan perfectamente todas las cargas que su profesor, que no intervenía en nada, le había impuesto. Podía ceder su trabajo, su equipo, su título de superhéroe, incluso su laboratorio y su asistente femenina. La relación entre este profesor y este alumno era realmente extraña. Debido a esta extraña relación, tanto Ray Palmer como Ryan Choi podrían ser llamados el átomo, por lo que, con respecto a eso, Rande, que parecía tener motivos ocultos, Víctor no pudo descifrar a qué átomo apuntaba realmente. Solo pudo recordárselo a Ryan. Será mejor que Vilelsa es Arande. No parece buena persona. Hablar mal de alguien a sus espaldas hizo que Ryan frunciera el ceño instintivamente, pero optó por no reaccionar ya que la otra persona era Batman. Nightwing también parecía muy avergonzado, pero entonces Víctor añadió inmediatamente. Puedo incluso jurar en nombre de Batman. Creo que, como Atem, también deberías tener claro qué clase de lugar es Gotham City, y mi juicio siempre ha sido acertado. Nightwing mostró los dientes y fulminó con la mirada a Víctor. ¿Quién eres tú para jurar en nombre de Batman? Sin embargo, Ryan se lo tomó en serio y asintió en silencio. No había otra opción. Incluso un hombre conocido por ser serio, callado y poco bromista decía esto, y Ryan tuvo que tomarse la advertencia muy en serio. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 83, las instrucciones del búho. Después de que Batman y Nightwing se marcharan por completo, Rande Pineda, que había estado escondida fuera del edificio del laboratorio, se apoyó contra la pared de la esquina y finalmente se relajó un poco. Sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo de su bata de laboratorio, se puso uno en la boca y pulsó el auricular oculto en su oído. Mientras encendía el cigarrillo, habló rápidamente. Atómica llama a Ultraman. Tras un instante, una voz autoritaria se escuchó a través del auricular. ¿Qué es? Rande dio una profunda calada al cigarrillo. Sus labios, de un rojo brillante, temblaron ligeramente al exhalar una nube de humo blanco. Solicito que se cambie la próxima misión para infiltrarme en la Liga de la Justicia. El auricular se quedó en silencio por un instante, y luego aquella voz autoritaria volvió a sonar. Será mejor que me des una razón que me convenza. Sabes que no es fácil encontrar un mundo adecuado para invadir, y no tenemos mucho tiempo. Atómica alzó la vista hacia el cielo nocturno, con la mirada aún reflejando un temor latente. Este mundo tiene muchos detalles diferentes a los que esperábamos originalmente. En otro universo, Ultraman frunció el ceño al oír esto y miró hacia Owlman, que estaba a su lado, observando fijamente la supercomputadora. Owlman no respondió a la mirada inquisitiva de Ultraman, solo bajó la cabeza y explicó secamente. Eso es normal. Los datos que introduje se basaron en mi investigación sobre universos paralelos, utilizando un análisis inverso de los datos clave de nuestro mundo. Pero sucedió algo extraño. No pude encontrar un mundo que coincidiera perfectamente con lo que esperábamos. Solo encontré uno que era aproximadamente un 99,9% similar después del análisis inverso. Aunque Owlman lo hubiera mencionado de antemano, a Ultraman no le habría importado en absoluto. Pero en ese momento, Ultraman estaba muy enojado. Atómica estaba actuando de incógnito en otro mundo y él no podía castigarla.
Simplemente desahogó su ira contra Owlman. ¿Qué dijiste? Ultraman caminó detrás de Owlman con expresión sombría y le puso una mano en el hombro. La fuerza en su mano aumentó lentamente, y el sonido de huesos crujiendo provino del hombro de Owlman bajo la presión. Sin embargo, Owlman solo apretó los dientes y lo soportó. En aquel entonces, nadie se atrevía a desafiar a Ultraman. Owlman soportó el dolor a duras penas y continuó hablando. Y no sé por qué, pero después de que Atómica fuese allí, el índice de similitud de ese mundo no dejó de disminuir. Ahora solo está en el 98%. Ultraman mostró una sonrisa cruel y retorcida. Bajó la cabeza hasta que estuvo cerca del casco de Owlman. No me importa nada de eso. Solo necesito saber una cosa, este mundo que encontraste, y ahora me dices que nuestro plan para enviar a Atómica allí ha fracasado, ¿verdad? Owlman dejó escapar un gemido ahogado. La armadura que llevaba sobre el hombro quedó deformada por el agarre de Ultraman, e incluso la carne que había debajo resultó gravemente dañada. Owlman se obligaba a sí mismo a soportar el dolor, y un sudor frío le corría por el cuerpo. Sin embargo, las siguientes palabras de Atómica salvaron la vida de Owlman casi de inmediato. La propuesta de rechazar la misión anterior no significa que haya fracasado por completo. Simplemente descubrí algunas anomalías en este mundo. Atómica recordó la mirada de Batman clavada en ella hacía un momento, y todo su cuerpo volvió a estremecerse. Quizás estas anomalías son las que hacen que ese mundo sea diferente del nuestro. Ultraman aflojó un poco el agarre y su rostro recuperó la calma por un instante. Puso las manos a la espalda y se alejó de Owlman. Ya lo he dicho, aparte de la noticia del fracaso, que no puedo aceptar, no me importa nada más. Al ver a Ultraman abandonar su área de investigación, Owlman jadeó, levantó la mano hacia su cinturón y activó el inyector de analgésicos incorporado en su armadura. Cuando el dolor disminuyó por un momento, Owlman finalmente respondió a Atómica. Entonces, su propuesta de cambiar la misión significa que primero quiere observar las anomalías que descubrió. No exactamente. Owlman frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres decir? La primera anomalía es tu contraparte, llamada Batman. Pensé que sería una persona común y corriente como tú, pero esta noche vi que en realidad puede volar. Owlman no parecía demasiado preocupado. Dado que este es un mundo elegido mediante análisis de datos inversos, es normal que muchas cosas allí sean completamente opuestas a nuestro mundo. Yo soy una persona común y corriente, mientras que mi contraparte inversa es un superhumano. ¿Eso es normal? No. Si fuera solo eso, no lo consideraría una anomalía, pero ese Batman es diferente a ti. Atómica parecía avergonzada por el miedo que había sentido antes, y su voz sonaba enfadada y nerviosa. No es del todo lo contrario, sino incluso peor. Los ojos y la presencia de Batman son mucho más aterradores que los de Ultraman. Eso dejó inmediatamente sin palabras incluso a Owlman. Él, por supuesto, sabía perfectamente lo cruel que era en la ciudad que gobernaba. Ultraman era aún más el villano entre los villanos, el peor de los peores. Sin embargo, ¿qué significaba que su contraparte inversa pareciera más aterradora que él mismo, e incluso más que Ultraman? Tras pensarlo durante un buen rato, Owlman solo pudo llegar a una conclusión. Quizás lo que viste no era mi contraparte. Después de todo, aún no te has unido a ellos del todo. Incluso las personas que se supone son buenas deberían tener secretos que ocultar. Al cabo de un rato, Owlman hizo una nueva pregunta. ¿Y qué hay de la embarcación que se puede usar como pasaje? ¿Has encontrado alguna pista? Manipulé al átomo de este mundo, mi contraparte opuesta. Es un fanático de la investigación que hace una semana emprendió un viaje para encontrar pistas sobre la nave. Los dos intercambiaron brevemente más información y, al final, Owlman le dio una idea a Atómica. Tras la transcripción inversa, la diferencia entre este mundo y el nuestro ha alcanzado el 2%. Quizás puedas primero buscar personas o cosas verdaderamente inusuales, observarlas y traerme los datos. Atómica asintió. Aunque todavía no me he unido a la Liga de la Justicia,
Creo que he notado a alguien a quien realmente se le puede llamar una presencia anormal. Hay una persona que se mezcla con la Liga de la Justicia, la Bacueva, e incluso aparece discretamente cerca de Superwoman, Ultraman, Sea King y otras contrapartes inversas confirmadas. Atómica intentó describir a esta persona como una amenaza aún mayor. Después de todo, Atómica acababa de ser aterrorizada por Batman. Si Owlman le pedía que vigilara a Batman, independientemente de si ese Batman era real o falso, Atómica no tendría el valor suficiente. Es como si formara parte de este mundo y estuviera separado de él al mismo tiempo, pero no puedo encontrar ninguna contraparte opuesta a él en nuestro mundo. Él debería ser esa anomalía. Owlman sabía que Atómica podría haber exagerado algunas cosas, pero probablemente la verdad no estuviera muy alejada de lo que ella decía. Reconoció la contribución de Atómica y finalmente dio sus órdenes. Entonces ve a buscarlo. Vigílenlo. Si se presenta la oportunidad, mátalo antes de que se convierta en un problema. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 84, Mayordomo. Tras enviar a Nightwing de vuelta a la mansión Wayne para que se recuperara, Víctor lo pensó un momento y decidió no quitarse el traje de Batman. En lugar de eso, regresó a la Batcueva y se sentó. Según Oracle, la noticia de que Pingüino y Máscara Negra habían resultado gravemente heridos ya se había extendido por toda Gotham. Las acciones brutales e inusuales de Batman esta noche habían asustado a casi toda la ciudad, obligándola a guardar silencio durante un tiempo. Por supuesto, la paz absoluta era imposible, pero los delincuentes de poca monta que quedaban, el departamento de policía de Gotham City, podían con ellos. De lo contrario, ¿qué sentido tendría la existencia del GCPD? Al parecer, Oracle, como hija del comisario de policía, se mostraba un tanto a la defensiva en defensa de su padre. Pero como ya estaba disfrazado y no tenía nada mejor que hacer, Víctor bien podría ir hasta el final. Si surgiera algún problema que la policía no pudiera solucionar de repente, y Nightwing aún se estuviera recuperando, él mismo podría echar una mano. Tras dar las gracias brevemente, Oracle finalizó la llamada. Víctor saltó a la silla de trabajo habitual de Batman y dio una vuelta sobre sí mismo. Sacó su teléfono y le envió un breve mensaje de texto a Raquel. Le dijo que tenía algunos asuntos que atender al día siguiente y que podría regresar tarde. Raquel no respondió al principio. No fue hasta que se impacientó y estaba a punto de levantarse y volar de regreso para ver cómo estaba, que su teléfono comenzó a sonar repentinamente con notificaciones. Raquel envió un montón de fotos. Víctor bajó la cabeza y los examinó con atención. Al parecer, después de que él se marchara, Raquel echara una siesta corta, luego se levantara y siguiera trabajando en la casa. Después de todo, Víctor ya había terminado la mayor parte de las partes que requerían resistencia y un trabajo manual minucioso. Raquel simplemente usó magia para pintar la casa y arreglar algunos detalles. Las fotos mostraban cómo la casa iba cambiando gradualmente, por ejemplo, en cuanto a los colores, la impermeabilización, los azulejos, etc. Luego vinieron algunos de los muebles y artículos del hogar que estaban dentro. Aunque era la primera vez que Raquel se enfrentaba a este tipo de trabajo, de alguna manera logró instalar bastante bien ella sola grandes electrodomésticos como la bañera, los televisores y el aire acondicionado. Tras ver todas las fotos, la boca de Víctor se curvó inconscientemente en una sonrisa y levantó el pulgar en señal de aprobación. Al ver la variedad de colores tanto dentro como fuera de la casa, Víctor empezó a sentir que le venía un dolor de cabeza. El exterior estaba pintado de blanco puro y dorado, lo que le daba una sensación de limpieza y santidad, pero todo lo demás estaba hecho en colores oscuros que parecían absorber la luz del interior de la casa. Después de las fotos, Raquel también le envió un breve video. Tan pronto como lo abrió, la voz fría y sin vida de Raquel comenzó a explicar. También he terminado de grabar todos los hechizos defensivos. En el video, los dedos pálidos y delgados de Raquel hicieron un gesto. De repente, un viento espeluznante recorrió toda la casa, y varios gritos y alaridos profundos y opresivos resonaron en el aire.
Esas decoraciones, que parecían aterradoras, no eran simples decoraciones. Podrían saltar como fantasmas vengativos, destrozando a cualquier alma desafortunada que se atreviera a entrar accidentalmente en esta casa. Esas cosas podrían aparecer de repente, como fantasmas malignos en una película de terror, y morder a alguna alma desafortunada que pudiera entrar accidentalmente en la casa en el futuro. De repente, se dio una fuerte bofetada en la cara y sintió que incluso le temblaban los labios. No es que tuviera miedo físico, sino que este estilo de vida era diferente de la vida tranquila y apacible que había imaginado en su vida anterior. Lo único que falta es agua y electricidad. No sé cómo modificar tu nave espacial, así que recuerda hacerlo rápido cuando regreses. Bajó la mirada en silencio. Tras tranquilizarse durante medio minuto, finalmente respondió en el chat con un gesto de aprobación con la mano. De repente, se oyeron pasos a sus espaldas. Guardó el teléfono y giró ligeramente la cabeza. En realidad, se trataba de Alfred, el mayordomo personal de Batman. Se inclinó y colocó a su lado una taza de té caliente y algunos bocadillos. Víctor miró la taza de té humeante con cierta confusión. Joven amo Víctor, debo decir que su silueta sí que resulta bastante convincente. El trato formal provocó en él una reacción instintiva que le hizo levantarse de un salto de su asiento. Señor Pennyworth, Alfred, señor, no soy. Alfred sonrió levemente. Llámame simplemente Alfred, independientemente de lo que el joven amo piense de ti, tu ayuda a Gotham esta noche es evidente para todos. Esta forma amable y educada de hablar le hizo recuperar brevemente los hábitos de su vida anterior. Rápidamente extendió la mano para sostener a Alfred, que estaba a punto de hacer una reverencia, pero por un momento, seguía sin poder pensar en nada lo suficientemente elegante como para decir en esa situación. La cuidadosa elección de palabras y el tono amable de Alfred lo hicieron sentir incómodo, casi como si estuviera conociendo a unos parientes. Él no insistió. Tras ordenar la mesa con la ayuda de Víctor, señaló el té caliente y los aperitivos que había sobre ella. Parece que el maestro Bruce tenía razón. Después de venir a la Tierra, te has vuelto aún más humano. Lo estoy intentando. Fracasando estrepitosamente, pero lo intento. Víctor casi se atraganta. Alfred sonrió. Se agradece el intento. Gotham podría beneficiarse de más personas dispuestas a usar el traje y, al mismo tiempo, enviar mensajes de texto a su pareja sobre decoración de interiores. ¿Viste eso? Lo veo todo, señor. Es mi maldición y mi profesión. Víctor se quedó paralizado a mitad del sorbo. Convirtió nuestra casa en una casa encantada. Víctor se frotó la nuca por debajo de la capa. Una elección estética audaz. Una vez sorprendí al maestro Bruce intentando instalar cortinas opacas en todas las habitaciones, para obtener una ventaja táctica. Esto se siente, similar. Le entregó una servilleta a Víctor sin decir nada. Tras unos instantes, Alfred se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo lentamente en el oscuro pasillo. Tras ofrecer un agradecimiento algo forzado, Víctor echó la cabeza hacia atrás y se bebió el té de un trago, luego cogió un trozo de pastel y se lo comió, relamiéndose los labios. Luego se recostó en la silla, con la capa ondeando, el té caliente en las manos, y se permitió sonreír como un idiota bajo la capucha. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 85, Máscara fracturada. Al día siguiente, Víctor condujo el Batmóvil. Nightwing no pudo venir debido a lesiones físicas y otros motivos, pero aún así se quejó airadamente a Víctor a través del auricular. Así que sí que sabes conducirlo. Ni siquiera lo revisaste durante más de 10 segundos antes de arrancarlo. Se burló de la inteligencia de Nightwing. La próxima vez, puedes ahorrarte este tipo de tonterías. Incluso puedo pilotar una nave espacial. Nightwing guardó silencio durante unos segundos después de ser humillado, y luego volvió a hablar con un tono amargo. Delante de los medios de comunicación, por favor, no diga ni una palabra. Con un elegante derrape, Víctor condujo el Batmóvil hasta la entrada de la Torre Wayne.
Como figura pública famosa, Bruce Wayne tuvo que enviar ciertas señales al público después de ser hospitalizado, dado de alta y regresar al trabajo. También tuvo que dar algún tipo de explicación a los medios de comunicación. En el momento en que Batman salió del coche, los reporteros de los medios de comunicación procedentes de todas direcciones se abalanzaron sobre él con sus equipos. Realmente era estar al día con los tiempos. La mayoría de los reporteros simplemente sostenían un dispositivo de grabación de tamaño similar al de un encendedor de metal, nada parecido a las cámaras y los micrófonos de pértiga que Victor había imaginado. Tal como esperaba Nightwing, Victor no dijo nada después, se abrió paso entre la multitud de periodistas y entró rápidamente en la Torre Wayne. El despacho exclusivo de Bruce Wayne, situado en la planta superior del edificio Wayne, se había convertido temporalmente en algo parecido a una habitación de hospital. Los escritorios y las sillas habían sido retirados, dejando solo una cama blanca y limpia. Bruce tenía la cabeza vendada y estaba medio recostado en la cama del hospital, mientras una enfermera muy atractiva le ayudaba a pelar una naranja. Sin embargo, Bruce no había comido ni un solo trozo. Aunque parecía débil, Bruce utilizó su riqueza y su labia para conseguir que la enfermera, sin darse cuenta, se comiera todas las rodajas de naranja en lugar de dárselas a él. Victor caminó en silencio y se quedó de pie discretamente detrás de la joven enfermera, que seguía coqueteando y provocando al rico heredero. Bruce tosió levemente. La bella enfermera se dio cuenta poco a poco de que alguien estaba detrás de ella y se giró. Dio un respingo de sorpresa al ver a Batman. Al parecer, sintiendo que el capitalista más rico de Gotham la respaldaba, se dio unas palmaditas en el pecho que se balanceaba, puso los ojos en blanco y abandonó la habitación con elegancia. Después, Bruce Wayne y Batman se miraron en silencio. Se miraron fijamente durante 5 o 6 segundos completos antes de que finalmente apareciera una pequeña sorpresa en los ojos de Bruce. ¿Qué más encontraste en ese mundo? Batman habló en voz baja. Pensaba que solo venía a hablar de asuntos relacionados con Thomas y Martha. Un rastro de tristeza cruzó por los ojos de Bruce. Ya conocía la situación gracias al informe de Oracle. Sin embargo, Bruce aún no estaba del todo dispuesto a aceptarlo, o quizás le resultaba difícil. Quería oírlo directamente de boca de Victor. Pero ahora, Bruce había descubierto algo que le preocupaba aún más. Has cambiado. Alguien te ha alterado, y ahora mi análisis de tu personalidad ha disminuido al menos un 30%. En los ojos de Bruce brillaba una luz intensa que no encajaba en absoluto con su aspecto débil y enfermizo. No le gustaba oír a la gente hablar de cómo había pasado varios años atrapado en la línea temporal del pasado. ¿Cómo se suponía que iba a explicar eso? Puedo negarme rotundamente a decírtelo, y si sigues preguntando estas tonterías, me iré inmediatamente. Bruce no esperaba que la forma de hablar de Victor se volviera tan dura de repente. Según la percepción del tiempo de Bruce, Victor llevaba menos de 2 meses en la Tierra, pero su personalidad ya había cambiado 2 veces. Al ver que Victor se negaba rotundamente a hablar de lo que había sucedido en ese otro mundo, Bruce se quedó rígido un buen rato antes de recostarse lentamente sobre la suave almohada. Giró la cabeza hacia un lado y miró fijamente las oscuras nubes que se extendían fuera del ventanal que iba del suelo al techo. Esa Marta de aquel mundo, ¿por qué no quiso venir a este mundo? Como Bruce finalmente estaba dispuesto a hablar de algo más normal, Victor reflexionó seriamente por un momento y eligió cuidadosamente sus palabras. Parecía que no podía escapar de la locura del Joker que llevaba dentro, y quizás no quería causarte problemas. De hecho, la razón fue que el ex Luthor de ese mundo la había envenenado con algo mortal. Tenía miedo de volver a sufrir una separación de vida o muerte de ti. Entonces Victor observó cómo Bruce agarraba la sábana que tenía debajo con tanta fuerza que la rasgó. El sonido desgarrador era especialmente agudo en la habitación silenciosa. Victor hizo una mueca y continuó. En cuanto a Thomas, lo siento, nunca lo vi desde el principio hasta el final. Pero antes de que el ex Luthor muriera a mis manos, él mismo dijo que todos los supervivientes adultos de ese mundo habían sido ejecutados por él de antemano. La sábana del otro lado también estaba rota. Bruce cerró los ojos, con los puños apretados.
Por el temblor de sus párpados, Víctor pudo percibir que los ojos de Bruce se movían frenéticamente por debajo. Parecía un tic incontrolable. Esto se debía a una ira extrema. Víctor echó un vistazo por la ventana de reojo. Por suerte, ningún anillo de linterna roja apareció volando desde el cielo. Al fin y al cabo, Marta y Thomas del otro mundo eran, en teoría, solo contrapartes de este mundo. La línea temporal de Flashpoint ya no se reiniciaría con los Nuevos 52. Si fuera Bruce de los Nuevos 52 quien escuchara la misma noticia, Batman probablemente correría a Metrópolis, sacaría al Lex Luthor reiniciado y lo mataría a golpes con sus propias manos. Había una probabilidad muy alta de que eso sucediera. Después de todo, incluso este Bruce de los Nuevos 52 que tenía delante había mostrado el rarísimo caso de perder el control de sus emociones. ¿Qué regla de no matar? Podría matar primero a ese maldito calvo y luego atenerse a la regla. Puede que Batman sea capaz de aceptar que los padres de otras versiones alternativas de sí mismo hayan tenido su final natural con la destrucción del universo. Pero si pertenecían al mismo mundo pero a líneas temporales diferentes, para él era básicamente la misma persona. Estaba enfadado, muy enfadado, pero no tanto como para atraer un anillo de linterna roja del cuerpo de linternas rojas. Eso significaba que la racionalidad de Bruce permanecía intacta. Efectivamente, al cabo de tan solo unos segundos, Bruce volvió a abrir los ojos. Las emociones de Bruce se habían calmado casi por completo, y comenzó a hablar con él sobre el verdadero asunto que les ocupaba. El mensaje que me transmitiste a través de esa chica mágica, ya lo había empezado a hacer planes antes de perder el conocimiento. En cuanto terminó de hablar, un rayo rojo irrumpió por la puerta. Flash Reverso, que había estado escondido en algún lugar y disfrutando de la vida estos últimos días, apareció de repente en la oficina del último piso de la Torre Wayne. Víctor se detuvo sorprendido y miró a Flash Reverso. Pensé que después de resolver este incidente, habías regresado al futuro. Entonces, Flash Reverso cruzó hábilmente los brazos, mirando a Víctor con cierta diversión. Pero, como siempre, debido a la preocupación por los plazos, Flash Reverso se mantuvo firmemente callado. La voz de Bruce sonó en voz baja detrás de Víctor. Escuché a escondidas y analicé su conversación la última vez. Noté algo importante, Flash Reverso nunca les dijo que, en realidad, solo un mundo estaba involucrado en esta guerra. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels. Si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Capítulo 86, La carga mortal. Víctor se sobresaltó y una profunda sensación de cansancio lo invadió. Levantó la mano e impidió que Bruce continuara. Incluso se quitó el casco de Batman, apagó el modulador de voz y habló con su voz normal. No quiero oír nada más que hablar de esas dos personas que están causando problemas a escondidas. Si alguno de ustedes dice algo innecesario, me iré y me esconderé cuando quiera. Incluso si no quedara ningún ser humano en este mundo, podría vivir perfectamente bien. No pasaba nada si se hacía una o dos veces, como para ganar un dinero extra para mantener a Raquel y a él mismo. Pero si de verdad querían tratarlo como a un superhéroe y usarlo con regularidad, Víctor jamás estaría de acuerdo. Víctor solo se involucró voluntariamente porque el Flash de la línea temporal de Flashpoint lo tenía en la mira. Si hay otras personas causando problemas, ¿para qué sirve la Liga de la Justicia? Flash Reverso le dirigió a Bruce una mirada burlona y extendió las manos. Seguía sin tener intención de hablar. Bruce echó un vistazo al casco de Batman que Víctor había arrojado despreocupadamente a su lado y se aclaró la garganta. Como quieras. Entonces hablaré de Ares y Eris. Víctor relajó su expresión y miró a su alrededor. Bruce habló con ligereza. Ni siquiera los dioses pueden escuchar a escondidas aquí. Porque eres Batman, ¿verdad? De todas formas, me da pereza preguntar, así que adelante, habla. Víctor imitó la postura de Flash Reverso, se sentó de lado en el borde de la cama del hospital con los brazos cruzados, esperando a que Bruce hablara.
De todos modos, la cama era lo suficientemente ancha. Antes de perder completamente el conocimiento, le di a Chazam una lista con información que he recopilado a lo largo de los años sobre magos. Víctor escuchó en silencio y finalmente comprendió por qué, después de regresar de Flashpoint, el problemático Chazam no estaba en la cueva. Resultó que lo habían enviado en una misión. El punto principal de Bruce era claro. Debido al incidente de la crisis de confianza, la Liga de la Justicia, que ya carecía de superhéroes con poderes mágicos, prácticamente había desaparecido. Aquellos que originalmente apenas podían relacionarse con la magia, como Wonder Woman, Aquaman, Hawkman y otros, se habían marchado. Hawkman, en particular, parecía haber planeado su siguiente movimiento con antelación. De hecho, se unió a una organización dependiente del gobierno estadounidense. Se decía que este departamento estaba dirigido por una mujer llamada Amanda Waller. Al oír ese nombre de su vida pasada, Víctor torció la boca inconscientemente. Era una mujer que no conocía su lugar y que intentaba ayudar al gobierno estadounidense a controlar a todas las personas con superpoderes. Por supuesto, no podía hacerles nada a la mayoría de los superhéroes, así que primero centró su atención en los supervillanos. En el universo DC de su vida anterior, la famosa franquicia del Escuadrón Suicida, que apareció en cómics, animación, películas de acción real y videojuegos, fue creada por Amanda Waller. Tras llegar a la Tierra y descubrir que se trataba del universo de DC, Víctor rezó en silencio para que la mujer no pusiera sus ojos en él para causarle problemas. Desde luego, no la toleraría, pero abrirse camino a tiros desde Amanda hasta el gobierno estadounidense y luego a las Naciones Unidas, al final, solo lo convertiría en enemigo del mundo entero. Una vez que cesaron sus pensamientos dispersos, Bruce también terminó de hablar. En resumen, Bruce quería aprovechar esta oportunidad para ver si podían reclutar a un nuevo grupo de superhéroes, especialmente a aquellos relacionados con la magia, para la Liga de la Justicia. También podrían establecer defensas contra los dioses, especialmente contra Ares y Eris, ya que Zeus no estaba haciendo nada y esos dos estaban causando problemas en el mundo humano. Con nuestra tecnología actual, todavía resulta bastante difícil rastrear los movimientos de Ares y Eris. Bruce también estaba indefenso. La magia no era precisamente su fuerte, pero si un problema se presentaba justo delante de él, tenía que encontrar la manera de solucionarlo. Por eso había enviado a Shazam a esa misión. Además, con respecto al problema que Víctor había mencionado anteriormente, que también existía con esa chica, Raquel, Bruce lo había estado llevando muy presente en su corazón todo este tiempo. Tenía demasiadas cosas en que pensar cada día. Linterna Verde también se comportaba de forma extraña. Su viaje fuera del universo había durado muchísimo tiempo y aún no había regresado. Bruce supuso que probablemente se había topado con algo que incluso el cuerpo de Linternas Verdes encontraba difícil de manejar. Tras observar cómo Bruce bajaba la cabeza en silencio, Víctor contuvo la respiración un instante y finalmente recogió el casco que acababa de ser arrojado desde la cama del hospital. Al volver a colocárselo en la cabeza, Víctor le dio una palmadita en el hombro a esta persona que, si bien no era particularmente simpática, era sin duda un hombre de confianza. Un hombre de verdad seguía mereciendo respeto. Sé que también te preocupa dejar Gotham City en manos de otros. Esta vez, cooperaré contigo y terminaré el espectáculo frente a los medios de comunicación. Al final, no mencionó nada sobre compensación. Tras obtener la información de contacto de Shazam, Víctor agitó su capa y salió de la oficina. Tras escuchar a los medios de comunicación de la planta baja estallar de nuevo en un estruendoso alboroto, Flash Reverso finalmente habló. Si de verdad le importa la Tierra, eso no significa necesariamente que sea algo bueno. Flash Reverso aún recordaba con claridad lo que sucedió con el emperador Víctor. Todavía no se atrevía a regresar al futuro precisamente porque no tenía claro si interferir con la línea temporal podría borrar realmente la posibilidad de que el emperador Víctor existiera. Flash Reverso solo se sentiría seguro al regresar a casa si su reloj de pulsera que registraba la línea temporal demostrara claramente que el futuro de Víctor había cambiado a una posibilidad completamente diferente. Pero en ese momento, seguía siendo simplemente un revoltijo de código ilegible.
Además, Flash permaneció misteriosamente en coma todo ese tiempo, recuperándose incluso más lentamente que Bruce. Normalmente, un velocista no debería acabar en este tipo de situación, y Central City seguía preocupada porque Flash no se había despertado. Incluso el Capitán Frío había mantenido a los renegados bajo control, y durante varias semanas seguidas no habían salido a causar problemas. Flash Reverso estuvo a punto de ahogarse con su propia burla reprimida. El agotamiento de Bruce no carecía de fundamento. Justo antes de ponerse el casco esta noche, Bruce incluso quiso rendirse. Antes de que Shazam trajera buenas noticias, la Liga de la Justicia no tenía mucha gente a la que enviar en misiones. Superman también estaba abrumado de trabajo. Si la llegada de Kare había sido una grata sorpresa anteriormente, la llegada del Superman de Flashpoint fue una verdadera conmoción para él. Superman había estado ocupado lidiando con los dos kryptonianos que acababan de llegar a la Tierra, uno de los cuales era, en cierto sentido, una versión más delgada de sí mismo. Los que se marcharon, y algunos estaban demasiado ocupados. Al final, todo recayó sobre un solo mortal, Batman. Después de que Flash Reverso se marchara, Bruce se quedó un rato tumbado en la cama con los ojos cerrados. Acto seguido, le pidió a Oracle que le ayudara a contactar con alguien y, con disimulo, sacó un modulador de voz de debajo de la mesita de noche y se lo puso en la garganta. La llamada se conectó. Se oía el sonido de las olas del mar, las gaviotas y una serie de ruidos provenientes de alguien que bebía con una pajita. Interesante. No esperaba que te pusieras en contacto conmigo. La otra persona bromeó casualmente con Batman. Bruce bajó la voz. Deathstroke, necesito que vayas a Metrópolis y te infiltres en algún lugar para robar información para mí. Deathstroke, vestido únicamente con pantalones cortos de playa, se acarició el vientre con pereza. Dígame primero el pago. Después de que Bruce le dijera el precio, Deathstroke finalmente se incorporó de la tumbona con un gruñido, acariciándose la barba gris alrededor de la boca con los dedos. Metrópolis. Supongo que te refieres a ese bastardo de Luthor, ¿verdad? 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 87, Extracción prematura. Jefe, acaba de recibir un correo electrónico en su cuenta. En la sala de conferencias del LexCorp, la secretaria de Luthor llamó repentinamente a la puerta y entró. Se acercó al asiento principal y le susurró algo al ex Luthor. Luthor frunció el ceño con fuerza. No le gustaba que lo interrumpieran durante las reuniones. Sin embargo, Iptesmacher era alguien a quien Luthor había elegido personalmente. Esta mujer era sumamente inteligente y rara vez hacía tonterías. Si había entrado así, el asunto debía ser importante. Tras ponerse de pie y ofrecer una breve disculpa a los demás accionistas, Lex se levantó y abandonó la sala de conferencias con Eve. ¿Qué es? Es del gobierno, jefe. Creo que debería leerlo usted mismo. Tomó la tableta de manos de Eva y la abrió con un golpecito. Tras leer únicamente la primera línea del correo electrónico, levantó la vista y observó su entorno. Entonces Lex le indicó que avisara a los accionistas en la sala de conferencias. Cancela la reunión de hoy. Diles que tengo asuntos más importantes y urgentes que atender. Además, consígueme un avión. Voy a Nueva York. Ignorando la expresión de preocupación de Eve, Luthor agarró la tableta y se marchó rápidamente. Regresó a su despacho privado, se dirigió a la estantería y activó el ascensor oculto que había detrás. El ascensor lo llevó hasta el 15º nivel subterráneo del LexCorp. Él era el único que conocía la forma correcta de acceder a los demás pisos subterráneos ocultos. En esta planta, solo había 5 investigadores a los que había contratado mediante altos salarios u otros medios. Los proyectos en los que trabajaban giraban en torno a los genes de diversos seres superhumanos o no humanos que habían sido derrotados por Superman en Metrópolis. Originalmente, ni siquiera al propio Lex Luthor le importaba mucho este proyecto. Dado que estos seres habían sido derrotados por Superman, incluso si descubrieran los secretos de sus genes,
seguiría siendo difícil obtener los resultados que Luthor deseaba. Si no fuera porque el 15º nivel subterráneo aún almacena una muestra de los genes de Parasite y una pequeña porción del ADN del General Zod de hace años, Lex probablemente habría cancelado todo el proyecto hace mucho tiempo. Sin embargo, hace unos días ocurrió algo que dio nuevas esperanzas a la investigación genética que se lleva a cabo aquí. Aunque Luthor no había obtenido grabaciones de vigilancia de las inmediaciones del lugar del incidente que mostraran lo que sucedió exactamente, LexCorp recolectó muestras biológicas de más de 100 razas alienígenas en varias calles cercanas. Después de todo, Metrópolis era territorio del ex Luthor. Aunque Batman hubiera pirateado las cámaras de vigilancia cercanas y borrado todas las grabaciones de antemano, no importa. La sangre de muchos alienígenas diferentes había sido esparcida por más de 10 calles como pintura arrojada por todas partes. Aún sin encontrar rastro alguno de evidencia de vigilancia, Lex pudo deducir que un ser sobrehumano similar a Superman definitivamente había estado allí. Sabía que Superman normalmente no dejaría tras de sí una escena así. Superman podía matar cuando era necesario, pero no así, no con tanta brutalidad. Tras recuperar estas muestras, casi cada media hora, enviaban un informe de investigación con nuevos descubrimientos al correo electrónico privado de Luthor. Por supuesto, Lex apenas los leía. Esos fluidos corporales corrosivos, la piel resistente a la radiación y la visión de luz invisible no le resultaban muy interesantes. Lo que realmente quería era una muestra de aquel que había derrotado a más de 100 formas de vida alienígenas desconocidas. Luthor tuvo la premonición de que esta existencia oculta y desconocida sería la clave para ayudarle a derrotar a Superman. Por supuesto, la razón por la que Lex había bajado ahora era por otra cosa. ¿Cómo avanza su investigación? Al ver que su jefe bajaba personalmente a preguntar sobre el progreso, 4 de los 5 investigadores levantaron la vista y le informaron a Luthor al mismo tiempo. Aunque 20 minutos antes ya le habían enviado un informe detallado del progreso a su correo electrónico privado, no les importaba si Luthor los menospreciaba. Ya hemos logrado integrar con éxito más de 20 genes recién extraídos en el embrión original que fue creado utilizando genes parásitos y kryptonianos. Uno de los investigadores más jóvenes, con el pelo rizado y despeinado y pecas en la nariz, estaba especialmente emocionado. Aunque no todas las muestras biológicas contienen rasgos genéticos que puedan ser aceptados por Parasite, estimamos que, a partir de las muestras restantes, aún podemos extraer al menos 30 más. El investigador gesticuló con las manos con entusiasmo. Sin duda será más fuerte que cualquier cosa vista hasta ahora. Podría tener más de 100 superpoderes. Es simplemente una colección de fantasías humanas, un organismo perfecto. Lex observaba en silencio al joven investigador, que no sabía cómo reprimir sus emociones. Acelerar el crecimiento del embrión y luego extraerlo. ¿Qué? El joven investigador se sobresaltó. Luego, su rostro reflejó incredulidad y, de hecho, rebatió las objeciones del hombre que financiaba el proyecto. ¿Por qué? Aún no está terminado. No está lo suficientemente maduro. No ha alcanzado la perfección. Los otros investigadores, un poco mayores que él, intentaron agarrar al joven que no conocía su lugar. Sin embargo, parecía haberse vuelto loco, distanciándose de sus compañeros con los que había trabajado día y noche. ¿Por qué hiciste algo tan estúpido, Luthor? No debería ser el tipo de persona que mata a la gallina de los huevos de oro. Lex ignoró sus gritos y solo frunció el ceño mientras levantaba el brazo para mirar su reloj. Se acercó rápidamente al joven investigador y se inclinó hacia adelante hasta que sus rostros casi se tocaron. El investigador, que parecía dispuesto a seguir gritando, se sintió intimidado por la presencia de Luthor. Se echó hacia atrás sin pensarlo y luego tropezó, dando unos pasos hacia atrás. Luthor lo miró fríamente. Parece que no lo entiendes en absoluto. La perfección no existe en este mundo, y ya me has hecho perder el tiempo. Antes de que Luthor pudiera terminar de hablar, uno de los 5 investigadores regresó. Sostenía un recipiente de vidrio transparente con dispositivos metálicos instalados en su exterior que emitían continuamente campos magnéticos especiales.
En el centro del recipiente de cristal se encontraba el embrión que originalmente podría haber adquirido más superpoderes. Le entregó el contenedor a Lex. Lex le dirigió una mirada de aprobación, tomó el contenedor, se dio la vuelta y, sin dudarlo, abandonó el laboratorio subterráneo. Tras la marcha de Luthor, el joven que se había sentido intimidado por él finalmente se desplomó al suelo retorciéndose de dolor. Se sentó allí y se agarró con ambas manos, frenéticamente, su ya de por sí despeinado cabello rizado. ¿Por qué sacarlo antes de tiempo? No nos quedan más muestras de Zod. El tranquilo investigador de mediana edad le echó una mirada. Mientras Superman exista, las muestras genéticas kryptonianas estarán disponibles en cualquier momento. Además, aún nos queda una muestra de parásito. Antes de obtener una tercera muestra de valor equivalente, nuestro experimento puede detenerse cuando queramos. El joven no lo entendió del todo. ¿Qué podría ser tan valioso como esos dos primeros? El investigador de mediana edad lo miró con burla y señaló su propia sien. Esa criatura que convirtió en papilla a más de 100 formas de vida alienígenas invasoras solo con puños y pies. ¿De verdad creías que todas esas muestras alienígenas que LexCorp recolectó cayeron del cielo gratis? 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/Sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 88, Corrupción. Tras regresar a la cabaña, Víctor desmontó rápidamente la cápsula de escape que lo había transportado a la Tierra y conectó los circuitos de energía internos a las líneas eléctricas de la villa. Posteriormente, realizó algunas modificaciones en varios componentes y creó un purificador de agua de mar. De pie detrás de él, observándolo, el rostro inexpresivo de Raquel se transformó en un lento aplauso. Víctor se puso de pie, se puso las manos en las caderas y contempló la enorme villa que tenía delante con los ojos brillantes de satisfacción y orgullo. En su vida anterior, Víctor ni siquiera tuvo una casa propia y simplemente dejó que la vida lo recorriera sin rumbo fijo, pero ahora, en este mundo, ha construido un hogar con sus propias manos. Sin tener en cuenta la ubicación extremadamente remota, ¿crees que una villa de este tamaño, además de la ventaja del terreno y las vistas al mar, podría venderse por $3 millones, Raquel? Raquel imitó la postura de Víctor, colocando también las manos en las caderas, pero su tono siguió siendo plano y sin vida. Ni siquiera lo vendería por $10 millones. Él asintió con la cabeza en señal de acuerdo y luego se dirigió a abrir la puerta principal de la villa. Una ráfaga de viento frío le dio de lleno, y la sensación de que le rozara la cara fue como si innumerables cuchillos pequeños le rasparan los huesos. Quizás nadie querría comprarlo de todos modos. Aunque todavía le costaba un poco aceptar el gusto y el estilo de decoración de Raquel, al menos ahora por fin tenía un lugar donde vivir, una villa de 3 plantas con una superficie de más de 2.900 pies cuadrados. Deberíamos tener una gran cena esta noche para celebrar, ¿verdad? Tras oír las palabras gran cena, los ojos de Raquel finalmente mostraron un destello de luz. Parece que tendré que ir a pescar algo grande del mar. Dio una palmada, luego se volvió para mirar a Raquel con una sonrisa, solo para ver que sus ojos volvían a apagarse. ¿Qué te parece si hoy cocinamos por turnos, con 2 platos cada uno? Esta vez Raquel ni siquiera se molestó en hablar, simplemente asintió con desdén y subió las escaleras flotando como un fantasma. Víctor, en cambio, se emocionó y saltó directamente de nuevo al océano. Antes, Víctor pescaba simplemente para llenar su estómago. No le importaba mucho qué tipo de pez fuera. Pero después de pasar varios años pescando para ganarse la vida con Tom, Víctor ahora sabía mucho más sobre diferentes tipos de peces y se había vuelto mucho más exigente. Su capacidad para crear campos de fuerza no solo mejoró su percepción sensorial, sino que también perfeccionó aún más sus habilidades de natación sobrehumanas que había aprendido anteriormente de Aquaman. Ahora bien, la velocidad de Víctor bajo el agua podría incluso superar los niveles peligrosos que, en teoría, podrían desencadenar desastres tectónicos submarinos. Todo su cuerpo se movía como si estuviera envuelto en una bolsa de aire, mientras las corrientes oceánicas lo empujaban automáticamente en la dirección que él quisiera. En menos de media hora,
Víctor regresó con un mero grande y 4 o 5 bequeleos y corvinas amarillas, respectivamente. Raquel. Raquel había pasado toda la noche preparando cuidadosamente la lista de la compra, e incluso había un enorme acuario colocado contra la pared del salón de la primera planta. Como le gustaba comer pescado, el acuario también había sido encantado con magia para proporcionar las condiciones adecuadas de temperatura y presión para la mayoría de los peces marinos. Tras echar todos los peces en la pecera grande, Víctor sintió que algo no andaba bien. Voló hasta el segundo piso y se acercó a la habitación de Raquel. Llamó a la puerta, pero Raquel no respondió. Estaba un poco preocupado por Raquel, pero también temía una situación incómoda, como entrar por accidente mientras ella no estuviera vestida. Víctor simplemente usó su sentido del campo de fuerza para comprobarlo. Luego hizo una pausa, se dio la vuelta y bajó las escaleras en silencio. 40 minutos después, Raquel finalmente abrió la puerta. Como habían comprado mucha ropa informal de casa con anterioridad, Raquel ya no llevaba esa capa negra como la noche. Llevaba una chaqueta de cuero de estilo punk y vaqueros. Aunque no llevaba ningún accesorio metálico en la cara, con la gema roja sobre las cejas y su piel naturalmente pálida, encajaba perfectamente con el estilo. Sin embargo, en la frente de Raquel se apreciaban claramente rastros de sudor. Aunque ella lo había limpiado deliberadamente antes de salir de su habitación, esto no pudo escapar a la aguda vista de Víctor. Raquel miró los peces en la pecera. Antes de que pudiera decir nada, Víctor, que estaba sentado en el sofá, la interrumpió con una expresión seria. Hoy dedicaste el doble de tiempo a tu meditación diaria y parecías tener mucho dolor. Raquel lo miró con calma y respondió con frialdad. Pervertido. Víctor, que había estado intentando crear un ambiente serio, se sintió incómodo de inmediato. Agitó la mano, provocando una leve ráfaga de viento en la sala de estar. Se puso de pie, se colocó delante de Raquel y la miró fijamente a los ojos. Sé que quizás no te resulte fácil aceptar ayuda de los demás en este mundo. Pero yo lo hago por mi propia cuenta, recuerdo a todos los que me han ayudado y les devuelvo el favor ayudándoles cuando puedo. Levantó la mano y la apoyó sobre el hombro de Raquel para poder mantener el control de la conversación. Así que no importa lo que digas para rechazarme, lo haré. Raquel lo miró con su habitual mirada vacía y fría, pero dejó entrever un atisbo de impotencia. Ella levantó el dedo índice de la mano izquierda y lo presionó contra sus labios, luego suspiró. Las reacciones emocionales fortalecen la magia que ya fluye a través de mí desde Traigan. Cuanto más intensa sea la fluctuación de mis emociones, más grave se vuelve la corrupción de Traigan. El hecho de que el día que fuimos de compras a Metrópolis, mis emociones se intensificaran demasiado, aflojó algunos de los sellos que mi profesor me había impuesto. Esos sellos nunca tuvieron la intención de detener permanentemente la corrupción de Traigan, sino que debían mantenerse hasta que yo fuera adulto, o casi. Para entonces, mi fortaleza mental sería mayor, y la intención de mi maestro era que aprendiera a controlar mi propio poder con mi voluntad. Raquel se encogió de hombros con cierta frustración. Pero ahora, cada día, tengo que dedicar el doble de tiempo de lo normal, o incluso varias veces más, a reprimir la magia excesiva que hay en mi interior. Eso es muy difícil para mi estado mental actual. Pensó un momento y le hizo una sugerencia a Raquel. El maestro que te puso el sello debe ser también un mago muy poderoso. Si encontramos un mago en la Tierra dispuesto a ayudar, sería posible que reforzara el sello de nuevo. Raquel dudó. Para encontrar a otros usuarios de magia, primero tendrías que adentrarte en el mundo mágico, y durante ese proceso, la probabilidad de encontrarte con un mago con malas intenciones es mucho mayor que la de encontrarte con uno bueno. Al fin y al cabo, no todo el mundo puede resistir la tentación de la magia. Víctor sacó su teléfono y le guiñó un ojo a Raquel. ¿Entonces crees que Shazam puede considerarse una buena persona? Raquel se quedó sin palabras. Por supuesto, una buena persona seguía siendo una buena persona, pero parecía un poco tonto. Y, estrictamente hablando, Shazam era solo un mago y un usuario de magia. Esas dos cosas eran, en realidad, diferentes de ser un verdadero mago o hechicero. Aparte de recibir bendiciones mágicas como mago,
el resto de su técnica de lucha consiste simplemente en usar la magia para potenciarse en el combate físico. A ojos de Raquel, que poseía un conocimiento ortodoxo adecuado, a una persona así no se le podía considerar un verdadero hechicero. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 89, Kandak. En cuanto a que Batman enviara a Shazam a reclutar héroes mágicos para la Liga de la Justicia, Víctor opinaba que probablemente Batman había cometido un error. ¿Podría Shazam realmente encargarse de este trabajo? Pero, pensándolo bien, quizás no había mejor opción. Tenían escasez de personal y, aparte de ser temerario, impulsivo y un poco menos maduro que un adulto, Shazam no era tan poco fiable. Era bueno y justo, asumía la responsabilidad en los momentos críticos, poseía fuerza en el combate y tenía cierta influencia en el mundo mágico. Eso probablemente se debió al antiguo mago del Círculo de la Eternidad, que le había otorgado los poderes de 6 dioses al actual Shazam. La reputación y los logros del Círculo de la Eternidad deberían tener cierto peso en el mundo mágico de la Tierra. Antes de partir, Shazam llevaba consigo un comunicador de la Liga de la Justicia. Cuando Víctor supuestamente le pidió a Batman la información de contacto de Shazam, Bruce en realidad hizo que Cyborg instalara un programa en el teléfono de Víctor de forma remota. A través de este programa, Víctor podía conectarse con los canales especiales de todos los miembros actuales de la Liga de la Justicia que no habían abandonado el equipo. Era muy fácil de usar, como llamar directamente a aquellos miembros que trabajaban oficialmente para la Liga de la Justicia o estaban afiliados a ella. Hizo clic en la foto de perfil de Shazam y, al cabo de un instante, la voz graciosa de Shazam salió del altavoz del teléfono. ¿Quién es? Es Víctor. Oh. Es el buzón de voz de Shazam. Está ocupado ahora mismo. Puedes dejarle un mensaje y te devolverá la llamada. Frunció el ceño y apartó el teléfono de su oído. Estás bromeando. ¿Quién es? Oh. Este es el buzón de voz de Shazam. Colgó el teléfono con una expresión sombría, apenas resistiendo la tentación de destrozarlo. Se retractó de todo lo que había dicho sobre Shazam. Era evidente que ese tipo no era más que un mocoso insoportable sin nada mejor que hacer. ¿Qué clase de miembro de la Liga de la Justicia configuraría un buzón de voz en su comunicador de emergencia? En lugar de hacer algo útil, Shazam tenía un montón de ideas para trastear con el comunicador. Él volvió a mirar a Raquel, que estaba agachada junto a la pecera, jugando con los peces. Tras pensarlo un momento, llamó a Cyborg. Cyborg respondió de inmediato. Víctor se sintió algo avergonzado al preguntar si Cyborg podía ayudarle a contactar con Shazam. Cyborg dio una respuesta breve y clara. Como ser cibernético capaz de controlar redes globales, Cyborg podía eludir fácilmente la función de no molestar del buzón de voz que Shazam había configurado en su comunicador de emergencia. Pero poco más de 10 segundos después, Cyborg envió un mensaje inesperado. Shazam parece estar desaparecido. Las sienes de Víctor comenzaron a palpitar levemente. Se frotó la cara, sintiéndose algo entumecido, con un tono de voz lleno de impotencia. ¿Qué quieres decir con, parece que falta? Aunque no hemos detectado nada inusual ni hemos recibido ninguna señal de socorro, la señal de rastreo de Shazam muestra que no se ha movido del mismo lugar durante 17 horas. Esto definitivamente significaba que algo había sucedido. En cuanto a por qué Cyborg no detectó nada, probablemente se debió de nuevo a la magia. La voz de Cyborg tenía un matiz de súplica. Víctor, la Liga de la Justicia no puede prescindir de más gente en este momento. Los músculos de la mandíbula de Víctor se contrajeron 2 veces. Aunque sentía que involucrarse solo traería más problemas, Víctor también sabía que el sello mágico de Raquel podría necesitar ayuda en el futuro de héroes mágicos que podrían unirse a la Liga de la Justicia. Víctor respiró hondo, miró a Raquel, que se había acercado a él en algún momento, y le preguntó con calma a Cyborg. ¿Cuál fue la última ubicación registrada del dispositivo de rastreo? En los confines de Egipto, en un país llamado Kandak. Cyborg fue bastante rápido.
Incluso le envió la ubicación geográfica de Kandak al teléfono de Víctor. Kandak, el territorio del enemigo de Shazam, Black Adam. Tras finalizar la llamada, Víctor no pudo entender lo que ocurría. ¿Por qué iría Shazam allí? Entre los magos de la lista que Batman le proporcionó a Shazam, Black Adam obviamente no era el tipo de persona que sería elegida para unirse a la Liga de la Justicia. Además, Shazam era quien se encargaba del reclutamiento. Miró a Raquel con expresión interrogante. Se negaría a ayudar de nuevo porque le resultaba demasiado engorroso. Pero estaba claro que Raquel no iba a ser amable con él ahora. Al igual que cuando me pediste ayuda por primera vez, si necesitas algo de los demás, tienes que dar algo a cambio, o quizás ayudar primero a los demás. Bien. El hecho de que Raquel no fuera amable con él en realidad lo hacía más feliz. Significaba que, en el fondo, al menos lo consideraba uno de los suyos. En realidad, pase lo que pase, tengo que ir de todas formas. Ahora que lo pienso, todavía le debo un favor a Shazam. Raquel colocó su pequeña mano en la palma extendida de Víctor y parpadeó mirándolo. ¿Cuándo le debías un favor? Aquella vez en la Bacueva, justo antes de partir hacia el mundo donde Flash estaba prisionero. Víctor intentó mostrarse misterioso delante de Raquel. Simplemente sonrió y parpadeó sin dar explicaciones. Pero Raquel simplemente le dirigió una mirada fría y luego giró la cabeza hacia otro lado. No tienes ninguna gracia. Tras fracasar en su intento de volver a provocarla, Víctor se sintió un poco desanimado. De hecho, este supuesto favor no tenía nada de misterioso. En aquel entonces, después de que Víctor fuera equipado con material valorado en cientos de millones procedente de la Bacueva, Shazam se acercó fingiendo curiosidad. Aprovechando que Nightwing se alejó un momento, Shazam se acercó a él con nerviosismo. Los dos hablaron durante un rato. Básicamente, Shazam se sintió culpable y avergonzado por sus intenciones iniciales al llegar a la Bacueva y ser ahuyentado por la Mujer Maravilla de Flashpoint. No se atrevió a volver allí, dejando que Víctor se encargara de todo solo. A Víctor realmente no le importaba en ese momento. De todos modos, nunca esperó la ayuda de Shazam, y que un niño de verdad tuviera que enfrentarse a la crueldad del mundo de Flashpoint no era necesario. Pero al ver a ese tipo grande, torpe e inquieto, Víctor bromeó con él en ese momento. ¿En qué podrías ayudarme? No puedes simplemente darme una bendición, ¿verdad? Para su sorpresa, los ojos de Shazam se iluminaron, e hizo que Víctor extendiera su mano hacia adelante, recitando suavemente un conjuro para otorgarle la capacidad de transformarse en Shazam una sola vez. Aunque finalmente no lo utilizó en el mundo de Flashpoint, Shazam realmente le había hecho un favor. Como mínimo, Shazam le dio a Víctor una carta bajo la manga más, oculta y desconocida para todos. Esta fue también la razón por la que, tras abandonar el mundo de Flashpoint, Víctor buscó instintivamente a Shazam en la Bacueva. Pero para entonces, Shazam ya se había marchado por orden de Batman. Tras alejar a Raquel de la villa, ambos superaron instantáneamente la velocidad del sonido 20 veces y volaron hacia Egipto. La distancia en línea recta entre Metrópolis y Kandak era de aproximadamente 6.000 millas. En poco más de 20 minutos, Víctor descendió del cielo con Raquel, llegando precisamente a la última ubicación registrada de la señal de Shazam. La presión del viento y el campo de fuerza arrastraron la fina capa de arena que cubría el suelo. Al mirar hacia abajo, Víctor pudo ver un comunicador de la Liga de la Justicia medio enterrado en la tierra. Era el comunicador grabado con el famoso símbolo mágico del rayo de Shazam, que llevaba en el pecho. Raquel agitó la mano y el comunicador salió volando de la arena, cayendo en la palma de su mano. Tras cerrar los ojos para percibir el entorno, Raquel pronunció un número que no sorprendió demasiado a Víctor. Aquí lucharon al menos 4 hechiceros diferentes. Puedo adivinar bastante bien lo que pasó. Víctor suspiró. Lo más probable es que, tras reclutar a algunos de los hechiceros de la lista, Shazam se enterara de una crisis relacionada con el mundo mágico a través de uno de ellos. Este gran idiota probablemente pensó que la Liga de la Justicia estaba actualmente desbordada y no podía prescindir de nadie, así que simplemente se unió a los hechiceros que acababan de aceptar unirse a la Liga de la Justicia. Finalmente,
se toparon con el peligro en Kandak, Egipto. No está claro si este peligro tiene algo que ver con Black Adam. Por supuesto, investigarlo no sería difícil. Al fin y al cabo, ya se encontraba en territorio de Kandak. Solo necesitaba hacer un poco de ruido. Víctor extendió rápidamente la mano, atrajo a Raquel hacia sus brazos por la cintura, luego levantó ligeramente el pie izquierdo y lo pisoteó con fuerza. Un fuerte terremoto sacudió rápidamente Kandak. En el cielo lejano, tras un relámpago, una figura descendió precipitadamente desde lo alto a través de la arena arremolinada, dirigiéndose directamente hacia Víctor. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, a todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.